a ver, ¿qué entienden por responsabilidad? Es un término muy común, ¿no? Todos los días utilizamos. Eres un irresponsable, nos dicen a veces, ¿no? ¿Qué entienden por responsabilidad? Tienes que ser responsable, vas a llegar antes de medianoche. ¿Les dicen o no? O les dicen puede llegar cuando quiera. Bueno, este término de responsabilidad tiene un origen en su tratamiento de carácter ético, pero posteriormente este tema como tal ha sido inserto en la economía jurídica. Por lo tanto, ya no deja de ser simplemente una norma interna, sino más bien se convierte en una norma imperativa. Por lo tanto, transita desde el elemento eminentemente ético al tema jurídico, de derecho. Y si es así, ya hemos recalcado N veces, las normas jurídicas son imperativas. Y cuando decimos imperativas, quiere decir que son obligatorias. No necesitan entonces el convencimiento interno, sino lo tienen que hacer. Entonces no puede estar ligado simplemente a la voluntad de su cumplimiento o no, sino, reitero nuevamente, tiene un carácter obligatorio en algunas partes constitutivas de este tema. Etimológicamente, el término de responsabilidad viene de respondeo o respondere, que significa simplemente responder, ¿no? O dar respuesta o contestar. Pero si enfocamos ya un poco más de cerca, implica una deuda. Responder, reponer, restituir, contestar, una deuda, pero que adquiere ese carácter de obligatoriedad de responder. Entonces, no es que respondan si quieren, sino estamos obligados a responder o contestar en cuanto a reparación o satisfacción por uno mismo o por otro respecto a las consecuencias de nuestros actos. Según nuestra economía jurídica, todos los bolivianos estamos obligados a responder por sí o por otro por todos las consecuencias de nuestros actos. Todos. Nadie se salva. La única diferencia cuando hablamos de responsabilidad médica es que tenemos que responder por nuestros actos, pero durante el ejercicio profesional. Esa es la única diferencia. Entonces, estamos obligados por ley de responder por todo lo que hagamos durante toda nuestra vida profesional, durante toda nuestra vida del ejercicio profesional. En este esquemita podemos observar que no es nuestra responsabilidad las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás, las creencias de los demás, etcétera, etcétera. Es nuestra responsabilidad de lo que decimos, de cómo actuamos, de nuestras acciones concretas o nuestras tareas, de nuestros esfuerzos, de nuestros errores, de nuestras ideas inclusive, y de nuestras acciones. Eso en términos generales. Ya sabemos entonces,
no por ser odontólogos, sino por ser personas naturales o personas individuales, tenemos la obligación de responder por todo lo que hacemos. Por lo tanto, nuestra convivencia siempre radica entre obligaciones y derechos. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y en cuanto a nuestros derechos, tienen límites. Y nuestras obligaciones están abiertas a todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos inclusive, etc. Consecuentemente, si estos temas tratados de esa manera lo llevamos al campo de la profesión, del ejercicio de la profesión, estamos de igual manera obligados a responder por todo lo que vayamos a hacer durante toda nuestra vida profesional. Por ahí comenzamos entonces. Nada va a quedar suelto, nada va a quedar abierto, nada puede quedar impune. Entonces, cada acción que nosotros vayamos a desarrollar tiene que ser pensando en que en algún momento tenemos que responder por lo que estamos haciendo. Entonces hay que pensar, reflexionar muy bien a la hora de actuar sobre cada detalle de nuestras actuaciones. En cualquier momento, cualquier cosa puede ser demandado, puede ser requerido y nosotros estamos obligados a responder. Dentro del campo profesional del área de la salud, diríamos, es el conjunto de acciones que el ordenamiento jurídico y normativo imponen. ¿A quién? Al médico, al odontólogo, al bioquímico, a la enfermera, constituyéndose una obligación de responder por las consecuencias que puedan causar daño. ¿Qué estamos aumentando aquí? Daño. Tiene que generarse un perjuicio, un daño, algo que tiene que ser reparado. Si no encontramos este elemento constitutivo, ¿no es cierto?, obviamente que no estamos obligados a reparar nada si no se ha vulnerado nada, si no se ha transgredido nada durante toda nuestra actividad profesional. Y en la imagen tenemos de manera ilustrativa un instrumental que se ha dejado en una intervención. Nosotros la llamaremos, ¿qué la llamaríamos? Accidente, iatrogenias, etcétera, etcétera. Pero para la ley, el hecho de decir que fue un accidente queda completamente relativizado. Es parte de la negligencia. Entonces, por eso la normativa dice que cuando se hace una intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, después de que se haya hecho la operación, por eso es un equipo. Y hay personas encargadas en contar desde el número de gasas que se están utilizando hasta el número de instrumental. Entonces pregunta, ¿está conforme? ¿Conforme? ¿Conforme? Sí. Síntesis, cierre. Entonces, aquí entramos a otro tema. ¿Será el médico el único responsable? Si cada uno tiene sus tareas, ¿no? Así como el anestesiólogo tiene sus tareas, el cirujano tiene sus tareas específicas, la instrumentista tiene sus tareas, los auxiliares, los circulantes, todos tienen el primer ayudante, segundo ayudante, etc. Cada uno tiene sus tareas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos a la enfermera y listo? ¿O qué ocurriría? ¿Qué se imaginan que podría pasar? Es que la responsabilidad es solidaria. No es solo uno, sino el equipo. Esos temas, ¿quién lo tiene que tratar? ¿Un abogado? Por eso es que se exige de que deberían ser grupos especializados
de auditoría quienes establezcan realmente los grados de responsabilidad. ¿Es solidario? Sí, pero no todos tienen la misma penalidad, la misma magnitud de responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que esto me voy a pasar, sin embargo, voy a comenzar con esta partecita del famoso código de Hammurabi, uno de los primeros, fíjense, 3.392 años antes de Cristo. ¿Qué dice? Si un médico ha tratado a un hombre libre de una herida grave con una lanceta de bronce y ha hecho morir al hombre, se le cortarán las manos. ¿Qué tal? Y claramente señala, tratado a un hombre libre. ¿Se acuerdan de la República de Platón, que hemos hablado, que hemos avanzado casi un tema? De la relación médico-paciente. Estaban los hombres libres, aquellos que habían cultivado las ciencias y el conocimiento, la ciencia y la tecnología, y los esclavos. Pero aquí se trata de un hombre libre, aquellos que por su jerarquía tenían la posibilidad de ser gobernadores. Entonces tiene rango de supremacía, ¿no? Por eso hacen las distinciones. Si el afectado era él, al médico se le cortaban las manos. Pero, si un médico ha tratado una herida grave a un esclavo o plebeyo con un punzón de bronce y lo ha matado, devolverá esclavo por esclavo. ¿Qué dice? Que el valor de las personas no era igual, ¿no? Podía uno, porque en esa época de la esclavitud, el hombre tenía, o el hombre esclavo, el hombre no libre, tenía la categoría de mercancía, pues. Por eso tenía un precio que se podía pagar por ello. Y en este caso, simplemente la reposición de uno, de un esclavo por otro. Estaba arreglado, ¿no? Parecen descabelladas las normas, ¿no? Pero, pues, estos son extractos directos del libro de la República de Platón, que hablan sobre la responsabilidad médica. Y así sucesivamente podía hablar y tardarme y comentar cada una de estas cosas, pero me voy a ir un poquito a Latinoamérica, del Clarín. Este es un reporte del 2023, por si acaso. Aumentan los juicios por mala praxis y en Argentina alcanzan a 1 de cada 4 médicos. ¿Les preocupa o no? 1 de cada 4 médicos tiene una demanda por supuesta mala praxis médica. Y entre ellas hablaremos de las negligencias, de las imprudencias, etc. O impericias, por supuesto. La clave es que se haya detectado un daño. Y ese daño está siendo reclamado por una persona. Eso equivale aproximadamente al 25%, ¿no? Y es altísimo por ciento. Si habláramos de montos, ¿no es cierto? Pues son millonarios las demandas por supuestas negligencias médicas. O sea, que usted puede arruinar toda su vida, ¿no es cierto? Después de haber estudiado los 5 años, haberse sacrificado tanto, perderlo todo si en un juicio la pierde. ¿No? En Bolivia. Pero me voy a concretar a este detalle. ¿Se acuerdan ustedes que el año 2006 se aprobó, se promulgó el nuevo Código Penal? No se llamaba exactamente así, sino la Ley Penal, ¿no? Donde lo han unido el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en un solo, físicamente en un solo libro, si vale el término. Obviamente que estaban separados, ¿no? Porque son dos formas
de la administración de justicia, ¿no es cierto? Uno que tipifica, que hace la tipicidad, y el otro que regula el procedimiento, la aplicación. Ahí estamos bien. En esa oportunidad se había incorporado, ¿no es cierto?, que la negligencia médica sea sancionado directamente, no pasado por los niveles de auditoría, por si acaso, sino cualquier juez podía admitir una denuncia por un paciente y directamente se regulaba esto mediante penas privativas de libertad, pero directas. ¿Qué tenían que discutir? Nada. Lesiones. O sea, ¿qué pueden ocasionar ustedes durante el ejercicio de la profesión? Durante el tratamiento. ¿Qué podían provocar? ¿Qué sería lo malo que podía sucederle al paciente? Lesiones, ¿no? De distinta naturaleza. ¿Qué tal si se les pasa el bisturí? ¿Qué tal si utilizan un material cáustico o quelante y le queman? ¿Qué tal si le extraen una pieza dentaria que no se debería extraer? ¿Qué tal si el tratamiento ortodóntico, las fuerzas biomecánicas no han sido debidamente controladas y hay una pérdida de un grupo de piezas dentarias o en riesgo de pérdida, etcétera, etcétera? Por lo tanto, nos pueden pasar lesiones o la muerte. ¿No hay más? ¿A algún odontólogo se le habrá muerto un paciente en el consultorio? ¿Qué dice? ¿Saben algo o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo ha tenido que fallar, ¿no? Entonces, en los procesos judiciales, en la litigación, se van descubriendo las cosas, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué es lo que no se hizo, debiendo haberse hecho. ¿Eso qué se llama? Negligencia. ¿Qué se hizo al margen de lo que legalmente debería haberse hecho? Imprudencia. O hacer mal las cosas directamente, que es impericia. Entonces, así se ha constituido esa norma de castigo directo para los médicos, y por eso los médicos se han organizado, han salido en distintas marchas consecutivamente, y precisamente el 2017 se incorpora directamente en el Código Penal, donde se establece la sanción de prisión de libertad de entre 2 y 4 años, además de una reparación económica y la inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas. Así decía ese cuerpo legal. Eso es lo que ha motivado que hasta yo me había declarado en huelga de hambre. Era el único docente de toda la UNSA, ¿no? Porque el colegio médico es el que había comandado aquello, y que por suerte se ha abrogado ese nuevo Código Penal, para suerte nuestra. Pero eso implica compromiso. Por eso les digo, cuando renegamos quién hace la norma, pues las normas estaban ahí. Y hay que tener el valor civil cuando no es conveniente, no solamente para nosotros, sino para un equilibrio de la aplicación de la justicia. Si hay que arriesgarse por eso, hay que hacerlo, ¿no? Entonces uno pone en riesgo su propia vida cuando se declara en huelga de hambre y demás cosas, ¿no? Entonces, ese es el compromiso que cada uno debe tener
antes de renegar por las normas, hay que luchar, hay que pelear y las cosas plantearlas donde corresponda y en el momento que corresponda. En la actualidad existe una crisis aún. Habría que ponerse también en el lado de los damnificados, ¿no? Aquellos hijos, madres, padres, parejas, etcétera, que han quedado prácticamente en la vida vegetativa y otros que han fallecido a causa de negligencia médica. No quiere decir que no haya negligencia médica, pues los hay. Los elementos probatorios los definen. Lo único que hemos reclamado nosotros era de que se juzgue correctamente. ¿Quién va a determinar si un tratamiento endodóntico ha sido realizado correctamente o no? ¿Quién es la palabra autorizada para que se pronuncie al respecto? ¿Un abogado? No, ¿verdad? Tiene que ser un elemento técnico de la misma categoría, pues. ¿No? Si se entiende de que hay un defecto o una lesión a causa de un tratamiento ortodóntico, ¿quién lo va a detectar? ¿Quién va a analizar técnicamente este tema? Si fue error, si fue negligencia, si fue imprudencia, etc. ¿Quién? Es otro ortodoncista. Por lo tanto, son equipos especializados en auditoría médica los que tienen que definir aquello con indexación a la normativa. Ellos se van a pronunciar así como nosotros nos pronunciamos en la valoración de una lesión, sin decir nada, sin castigar, sin decir nada. Esto es lo que hemos encontrado y listo, para que el juez interprete esos datos y recién administre justicia, y no directamente como estaba sucediendo en esa oportunidad. No es raro, no se van a quedar, yo creo, y va a proseguir nada raro que en los próximos años, como acostumbran a hacerlo cerca de Navidad, porque yo estaba en huelga de hambre en plena Navidad y Año Nuevo, entonces se les ocurre siempre cuando la gente no está con el chip en otra cosa, ¿no? Las promulgan las leyes, lamentablemente. Ojalá no vaya a suceder, pero reitero, nosotros no hemos luchado para dejar en impunidad la mala práctica médica. Si hemos hecho algo, es para que se administre correctamente la justicia en base a un análisis técnico veraz. Nada más. No se hizo otra cosa más. Entonces, la intencionalidad sigue siendo. Quieren sancionar de cualquier manera, ¿cierto? Y sabiendo cómo es la justicia en nuestro país, pues esto saldría de control tranquilamente. Y a todo esto vienen las preguntas. ¿Es la responsabilidad cuestión exigible solamente al profesional? Evidentemente hay un daño, ya lo tenemos. Aquí se está reclamando un efecto, una lesión, por ejemplo. ¿Es atribuible solamente al médico, al profesional? La otra pregunta, ¿puede coexistir este tipo de responsabilidad con la del paciente? ¿El paciente tendrá algo de responsabilidad? ¿Qué dicen? Claro, ustedes pueden prescribir un medicamento y empeora. ¿Quién sabe si ha tomado o no? Si ha comprado siquiera o no. Si ha completado el esquema de tratamiento o no. O la calidad del medicamento, por ahí ha completado, pero la calidad del medicamento, ¿no es cierto? Tal vez lo ha comprado pues en la tablada, ¿no? De dudosa calidad. Y ustedes saben que han encontrado medicamentos totalmente adulterados. Hay gente que juega con eso, lamentablemente. Entonces, fíjense estas cuestionantes e interrogantes que se tienen que definir. ¿Puede estimarse o determinarse la magnitud del error médico? O sea, ¿hasta qué extremo se puede decir el daño o la responsabilidad, más bien, del médico? O sea, ¿cómo se puede delimitar cada uno de ellos?
¿Puede determinarse la responsabilidad del paciente? La tendencia y las preguntas están planteadas ahí, cosas que no las hacen, no las hacemos finalmente, y dejamos que otros hagan su tarea. A veces el médico se encierra en su trabajo, en la clínica donde trabaja, y no quiere ver y escudriñar y analizar y estudiar o investigar estas cosas, ¿no es cierto? Y si uno no lo hace, pues otros lo harán, como nos ha ocurrido. Entonces, en resumen, diríamos que la responsabilidad profesional del médico, del odontólogo, es la obligación que tiene de reparar, responder y resarcir por los daños que hayan generado a los pacientes como consecuencia, pero de faltas cometidas en el ejercicio de la profesión. ¿Qué tenemos que descubrir? Las faltas. Debe haber entonces una relación causal de lo que yo he hecho ha sido el efecto directo de esa consecuencia que hemos dicho, daño. ¿No? Eso es lo esencial. Y tenemos que además responder y resarcir. Entonces, pues, como la salud de las personas, la vida, la salud, la integridad corporal son bienes tutelados, es el Estado que reclama esta reparación. No solamente el paciente, porque sí, sino es un delito público. Por lo tanto, para eso hay dos caminos. Uno mediante la sanción, que es la sanción penal, la punitiva, y la otra que va por la vía civil, que es la reparación económica. Pero además ahí viene el lucro cesante. Tienen que responder no solamente por el costo que va a implicar reparar lo que él ha dañado, ¿no es cierto?, sino al margen de eso, el lucro cesante quiere decir cuánto ha perdido esa persona a causa de esa limitación. Entonces, si trabajaba en una empresa y ganaba aproximadamente tanto por día en promedio, ese es el monto que se le debe también reponer. Por lo tanto, los daños no solamente son físicos, son económicos, son morales, etcétera, psicológicos, y les van a reclamar de todo. La reparación no es solamente como una mercancía, ya, bueno, cállate y toma, ¿no? No. Daño psicológico, daño emocional, daño social, etcétera, etcétera. Les van a llover, sí, las acusaciones. Entonces, mejor es evitarlas, ¿no? Así que uno no puede aventurarse sabiendo de que podrían haber consecuencias negativas y seguir en el curso. ¿Cuáles son las causas u orígenes más frecuentes? Los pacientes, primero, que cada vez son conscientes de sus derechos, ya lo saben, ¿verdad? Antes, reitero, en esa relación médico-paciente de orden vertical, simplemente les quedaba la obediencia. En la actualidad, ya se habla de la relación horizontal. Tanto el médico como el paciente tienen sus derechos. Por lo tanto, simplemente es una relación, ¿no es cierto?, en que uno demanda un servicio y el otro las ofrece, y por lo tanto paga por ese servicio. Por lo tanto, hay corresponsabilidad de partes. Ya no es un favor. Por lo tanto, el paciente sabe, si está pagando, tiene el derecho a buscar su reparación. Por lo tanto, los pacientes cada vez, por cualquier cosa que haya pasado, son más susceptibles, ¿cierto?, a creer lo peor y a buscar inmediatamente una reparación a través del litigio. 2. Hay un número importante de abogados que en la actualidad ya se especializan en casos médicos. Lo peor que puedo advertir, aquí en nuestro hospital de clínicas, en la puerta, hay abogados que preguntan, cuando ven un paciente o una persona, un familiar llorando,
apenado, se le acercan y le dicen, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces le cuentan qué es lo que ha sucedido. Entonces sí hay que meter acciones, ¿no? Directamente. Y lo propio ocurre en la consulta privada. Entonces, antes había pocos en casos médicos, ahora son muchos, especializados en casos médicos. Por lo tanto, se va generando una industria del juicio, porque el abogado está buscando, está fabricando su trabajo, ¿no? Y no va a salir del paciente precisamente, sino del demandado. Y ahí sobrevienen hasta extorsiones, que son los más comunes, ¿no? Y me apena mucho decirlo, porque mis exalumnos son precisamente los que después llaman y me dicen, estoy en este problema. La primera pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué documentos? ¿Con qué documentos cuentas? Ni siquiera hacen a veces historia clínica. Y ese es el peor error. La historia clínica es el elemento esencial que genera el efecto contractual entre el paciente y el médico. Ese documento los puede hundir o los puede salvar. Hablaré del expediente clínico de manera más extensiva, que ese es lo que se debería constituir, ¿no? Pero la historia clínica es la primera, porque es la primera que se secuestra también. Las personas tienen mayor tendencia a discutir o poner en duda productos o servicios médicos recibidos. Claro, ahora nos bombardean pues por todos los medios nuestros derechos. Saben que la salud es un derecho, ¿no? Que a nadie se le puede negar la asistencia sanitaria, eso es un derecho, ¿no? Y la buena práctica, la asistencia oportuna, el tiempo, etcétera, todo está regulado. Entonces la gente se entera, ¿no es cierto?, de sus derechos y sabe. Y va a un centro, ¿no es cierto?, primero puede reclamar y si no, se va y directamente le instaura una denuncia. Inicialmente, ¿no es cierto?, por perjuicios que se van generando posteriormente. La información proporcionada por los comunicólogos, los medios de comunicación, cuando ocurre una denuncia de esta naturaleza, viven de la crónica roja también, ¿no es cierto? Y lo primero que hacen es presentar al médico. Si lo entrevistan, no, sí, o por lo menos el consultorio lo van filmando y lo presentan, negligencia médica, hay una queja. Por mucho que sea lo contrario, por mucho que se demuestre lo contrario, pero ya pasó directamente a decapitar al médico o al facultativo. Carencias en infraestructura, equipo, medicamentos en los servicios asistenciales de orden público esencialmente. A uno lo contratan para trabajar, ¿no es cierto?, pero las condiciones que les ofrecen no son las mejores. Desde el número de pacientes que tienen que atender. Si ustedes calculan cuánto tiempo se tarda en hacer una historia clínica nada más, ¿no es cierto?, y cumplir con todas las medidas de bioseguridad, cuánto tiempo, no es una consulta médica, por si acaso, ¿no es cierto?, es una consulta médica y una acción clínica. Entonces, todo eso lleva su tiempo y le obligan a un paciente, a un médico o a un odontólogo a trabajar a atender tantos pacientes en tanto tiempo. Apenas alcanza para saludarlo, ¿no? Y las condiciones además materiales, de infraestructura, instrumentales, etcétera, etcétera, no son de las mejores. Pero cuando comienza la denuncia, ¿quién es el responsable? El médico. Nada más. El médico es el que no puede abstraerse de responder por aquello. La relación médico-paciente, en la relación existe una falta de adecuada y oportuna información al paciente y a sus familiares. A esto se refiere a la comunicación. Claro, el solo hecho
de que establezcan, tienen que atender número de pacientes en tan corto tiempo, a veces no se llega a compenetrar en la situación del paciente y generalmente por falta de comunicación surgen estos problemas. Pero si ustedes van a trabajar en consulta privada, seguramente se van a dar todo el tiempo necesario para que haya una comunicación efectiva, clara y concreta de todo lo que se va a hacer. Por lo tanto, la información y la comprensión de la misma debe ser de las óptimas, lo cual imprime. La otra, la preparación profesional eficiente. Simplemente si comparamos que desde la creación de esta unidad académica, voy a hacer una abstracción de lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Esta facultad ha sido creado, así con sus clínicas, para albergar en sus aulas por curso máximo hasta 20 personas o 25 personas. Ahora somos más de 200, ¿no? Entonces se han creado los sistemas de lotes, las prácticas ya no son como antes, ahora está librado a que conciencialmente cada uno, al margen del cupo de trabajos que le dan, hagan lo que puedan, ¿no es cierto?, para practicar, qué sé yo. Entonces, ¿hay limitaciones en ese sentido? Sí los hay, y autocríticamente hay que reconocer de que así estamos. Entonces, nos preguntamos ahora si la ciencia médica es una ciencia exacta o no. Sabemos que no lo es. Por ese motivo, hemos dicho que no se puede exigir garantía de resultados, porque la respuesta ante casos similares, de la misma edad, del mismo sexo, el mismo tratamiento, el mismo diagnóstico, las respuestas pueden ser diferentes. El profesional en salud se supone que siempre busca el bien del paciente. No creo que existan médicos o odontólogos que tengan la predisposición de dañar al prójimo o matar en su defecto, ¿no? Y partimos entonces por esto. Si busca siempre el bien, en ningún caso debería existir dolo. Se podía comprender, sí, la culpa. La culpa es, habiendo sido previsto, ¿no es cierto?, cuando pudo haberse no sé qué palabra utilizar, cuando pudo haberse evitado una cosa, ¿no es cierto?, lo hacemos de igual manera pensando en que no va a salir mal las cosas. Aunque pudo haber sido previsto, no fue querido por el agente. Entonces, en ningún caso deberían alcanzar al dolo, cosa que ese nuevo Código Penal establecía. Se entendía que había dolo, pero eso había que borrarlo porque no hay médico que quiera matar a su paciente, pienso yo, salvo que esté fuera de sí. Precisar la existencia o no de una falta profesional. La dificultad en esto, y precisamente por eso les dije que aquí es donde se tiene que establecer un instituto de auditoría, quienes son los que técnicamente demuestren la falta médica o la falta profesional. ¿A quién considerar como autor de la falta? Si es un equipo que funciona, pero al margen del equipo también el paciente es corresponsable, o los parientes también, porque son en algunos casos los que rigen el tratamiento cuando tienen algunas limitaciones el paciente. De todo eso corresponde hablar de los tipos de responsabilidad. Tenemos una responsabilidad moral, una responsabilidad legal y una responsabilidad corporativa. La moral ya hemos llevado.
Hemos hablado en toda la temática de ética médica, ética y moral, ¿verdad? Sabemos sus elementos constitutivos, sabemos cuáles son las causas, el origen filosófico mismo, cuál es la base teórica de esta aplicación. No vamos a repetir eso, ya vamos avanzando. La responsabilidad corporativa, de alguna manera hemos llevado con el tema de deontología. La responsabilidad corporativa se refiere cuando tenemos obligaciones a cumplir dentro de una corporación o asociación de profesionales. Y les he mostrado el reglamento inclusive, ¿no es cierto? Hemos revisado algunos artículos referentes a este tema. Y tenemos ahí los estatutos y reglamentos del Colegio de Odontólogos de Bolivia, y dentro de ellas tenemos varios reglamentos, y entre ellas el Código de Ética también. Entonces, tenemos responsabilidades dentro de nuestra organización. Pero ¿cuál es la de mayor peso? La responsabilidad legal. ¿Por qué? Porque tiene fuerza de ley. Entonces, no necesita un convencimiento interno. Si los elementos empíricos o los elementos materiales nos conducen a interpretar algo respecto a la acción médica, por mucho que digan que no, se sanciona. Así es la ley, por eso es imperativa y es obligatoria. Dentro de ellos tenemos la responsabilidad penal, que es la privación de libertad principal y la que rige el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y la responsabilidad, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. La responsabilidad administrativa, generalmente la 1179, la ley SAFCO, cuando uno además cumple funciones de carácter administrativo. Y la responsabilidad laboral, cuando uno es dependiente, ¿no es cierto? Se vende su fuerza de trabajo, por lo tanto tiene sus responsabilidades en ese ámbito. De todo esto, yo me quedaría con la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, porque las otras tienen un orden muy particular, ¿no es cierto?, dependiendo de donde uno labora, donde uno trabaja, etc. Esto vamos a pasarlo a la responsabilidad moral, eso hemos visto, la responsabilidad penal. Fíjense, ya les dije que la salud, la vida, la salud y la integridad física de las personas son bienes tutelados, son bienes protegidos. ¿Quién los tutela? ¿Quién los protege? El Estado. Por eso dice ahí, surge del interés del Estado y también de los particulares, porque ellos son los que reclaman, interesados en sostener armonía jurídica y el orden público. El Código Penal tipifica los delitos de lesiones y homicidios. Ya les dije, ¿qué nos puede pasar en el consultorio? Lesiones y muerte, nada más. Pero ¿puede ir todo por la vía civil? Sí, también, ¿no? Como me tocó hacer un peritaje en un caso de un odontólogo donde le han prometido hacer una prótesis con dientes de porcelana, y la verdad, los dientes no eran de porcelana, eran de acrílico. Entonces era una especie de estafa, ¿se dan cuenta? Entonces había que peritar también eso, pero eso no pasa por el otro orden, sino por el otro, ¿no? Por la otra vía. Ahora, de manera específica, y sanciona a quienes resultan declarados culpables con penas de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio profesional. ¿De qué nos estamos enterando? Hay que pagar con privación de libertad, con el resarcimiento económico, pero también con la inhabilitación. ¿Qué quiere decir la inhabilitación? Que usted no puede ejercer la profesión. ¿No? Antes había la inhabilitación especial y la inhabilitación permanente. ¿Eso qué quería decir? Que usted, si ha cometido un delito grave, podía nunca más ejercer la profesión. Han abrogado
si acaso, uno de los artículos, por lo tanto ahora solo queda la inhabilitación especial. Bueno, ¿qué dice el artículo 14 y el 15? Dolo, algo que no debería considerarse, ¿no es cierto?, como parte de la actuación médica como tal, porque no hay voluntad, no existe libertad para matar a alguien. Yo creo que no existe ningún profesional que quiera, así como los delincuentes, ¿no es cierto?, tenga una resolución explícita e implícita de dañar o matar a alguien. Eso no puede haber. Por lo tanto, simplemente para ilustrarnos qué significa el dolo, actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal. Estaba tipificado entonces con conocimiento y voluntad. O sea, ya sabía de lo que iba a pasar. O sea, lo que yo quería era conseguir el resultado, matarlo a alguien, ¿no? Por ello, es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esa posibilidad. En cambio, la culpa actúa culposamente quien no observa el cuidado, o sea, que descuido, ¿se dan cuenta? Y que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y por ello no toma conciencia de que realiza el tipo legal, tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado, ¿no? Es como utilizar un instrumental no esterilizado y va a pensar, no creo que suceda, o peor, no creo que se infecte la herida, ¿no? O algo así. ¿Se dan cuenta? Entonces son típicamente casos negligentes. Esto sí aplica a la ciencia médica en los casos de responsabilidad por el que tenemos que responder. Y lo que les comentaba, la inhabilitación especial. La inhabilitación especial consiste en la pérdida de mandato, cargo, empleo o comisión público. La incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos, comisiones públicas por elección popular, nombramiento, etc. La prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de autorización o licencia del poder público. Para ejercer la profesión necesitamos autorización, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Por lo tanto estamos incluidos aquí. De todo esto, no quiero que lean todo. La inhabilitación especial de 6 meses a 10 años después del cumplimiento de la pena principal. Si me condenan a mí por 10 años, debo cumplir 2/3 y esos 2/3, sobre esos 2/3 se impone recién la inhabilitación especial. Estamos arruinados, ¿no? O sea que después de cumplir la pena principal, no vamos a poder ejercer. De paso, ¿no? Por lo tanto, hay fórmulas para calcular el tiempo exacto de la inhabilitación. La responsabilidad civil corresponde al resarcimiento, económico, ¿no es cierto?, cuando se haya demostrado la existencia de un daño, en este caso de tipo patrimonial o moral. Por lo tanto, deriva de la obligación de reparar económicamente los daños ocasionados a la víctima. Toda persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causadas por el delito, según el artículo 87 del Código Penal. Y recuerden nuevamente, reparación de los daños materiales y morales. ¿No? Así que todo llueve, nada fuera de eso, ¿cierto? Hay otras cosas más que se suman, que lamentablemente la profesión médica en síntesis es la más regulada, la más observada, la más castigada, si vale el término, en términos
del ejercicio. ¿Podemos continuar un poquito más tarde, por favor? ¿O se van a ir? ¿Tienen otra actividad? Es que tengo una